Muy buenos días para todos. Hoy estamos en agosto 8 del 2024 y vemos el precio de Bitcoin en este momento en 56.700. Eh, Decíamos que hoy íbamos a tener la mayor volatilidad debido a este dato de Initial Jobless Claims. Recordemos que este es un dato macroeconómico que tiene mucha relación con todo lo que ocurrió este lunes y el viernes pasado y la volatilidad que se experimentó. Hablábamos que había unos temores de recesión. Esos temores de recesión nosotros decíamos y especulábamos que no iban a ser tan importantes para este momento y que simplemente eran volatilidad del corto plazo. Y en efecto, el dato salió positivo para el empleo, lo que indica que la recesión al final no termina dándose, o por lo menos dando muestras en este momento de que sea un momento en el que tengamos que preocuparnos. Desde el punto de vista del análisis técnico, entonces lo que vemos es que el bit cae, aunque sí vimos que tuvo cierto rebote, digamos que subió y sí tuvo cierto rebote aquí en el área de la EMA de 50. Y aquí en este momento está haciendo otro rebote un poquito más pequeño. Sin embargo, pues no se mantuvo en estos niveles tan altos que indicaban cierto temor en en los mercados. Por lo tanto, mucha más tranquilidad. Esta es una vela bajista. Aquí de bajista. Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Si el BITS sigue bajando, pues entonces eso es positivo para los mercados. Y por otro lado tenemos datos bien interesantes, como por ejemplo que tanto el S&P 500, que en este momento tiene un rebote, el oro tiene un rebote, el DXY tiene un rebote, y este dato del DXY es lo que quiero dejarles como interesante porque recuerden que el dólar tiene una correlación negativa con los mercados. Es decir, con un dólar fuerte las monedas tienden a bajar, con un dólar débil las monedas tienden a subir, y en este caso pues tuvimos un rebote en este momento, lo que debería ser indicativo de una bajada. Sin embargo, en la, eh, en la vela que vemos, lo que notamos es una volatilidad grande que nos llevó al precio hasta 58.400. Recordando lo que habíamos hablado días pasados, entonces ya vimos cierta pausa en ese movimiento bajista. Recuerden que la pausa no significa la terminación de ese movimiento bajista. Y tranquilamente, y es lo que especulamos, podríamos ver una vela de retorno y la continuación ahora sí a el movimiento al alza, pero en rebote. Ya de ahí para adelante vamos a revisar qué ocurre, pero el área importante en este caso viene a ser esta. Todavía no la hemos tocado, todavía es posible que no la vayamos a tocar. Vamos especulando un movimiento a la vez. Por ahora, lo que veníamos diciendo, que se ha tardado bastante realmente, es que esperábamos un rebote alcista, y que después de ese movimiento alcista esperamos un movimiento a la baja. El rebote se ha venido dando y el movimiento bajista todavía no se ha dado. Lo especulábamos aquí y decíamos que podía llegar entre 57 y 58. Ya está en este momento en 57. Ya tocó 58. Así que muy atentos porque este puede ser el punto en el que el precio finalmente se decida a bajar. Entonces mucho cuidado con esas operativas en long, porque estas velas son peligrosas y recuerden que son contratendenciales en este momento si las consideramos en el gráfico de 4 horas, en el cual hemos tenido lo que ya hemos venido comentando hace tiempo: impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado, estén muy atentos a no caer en operativas que sean peligrosas. ¿Qué es peligroso en este momento? Un long. Aquí es absolutamente peligroso. Entonces, ¿qué debemos pensar aquí en este caso? Ayer teníamos un setup de un movimiento bajista. No se dio todavía. Este todavía no es el movimiento que esperábamos. El precio cayó desde donde dijimos, desde 57 hasta 54.000, más o menos. Ese no es el movimiento que estamos especulando. Es un movimiento, digamos, que cualquiera que entró en short no le fue mal. No le fue mal. De hecho, está en este momento en break-even. Eh, en mi caso, yo sí tomé ganancias porque me di cuenta que iba a tener un rebote en el gráfico de una hora, y ese rebote al final sí terminó siendo importante.
afortunadamente, para mí, porque alcancé a salir, pero atentos a los que estén aquí en long, porque este movimiento no pareciera ser un movimiento que pueda continuar subiendo mucho más, ¿vale? Es un canal que en teoría debería volver a su inicio, que es los 52.000, 51, 52. Así que seguimos especulando con el movimiento a la baja y lo que estamos viendo simplemente es una volatilidad en el gráfico de una hora. Lo que vemos es una tendencia bajista que cambia y tiene ahora sí su confirmación en el punto en el que justamente especulábamos hace esta semana también y comienza una tendencia alcista. Ahora aquí vemos síntomas de debilidad, pero se mantiene siendo una tendencia alcista. Esperaríamos ver pues un patrón de reversión. El patrón de reversión todavía no lo hemos empezado a ver de forma clara. Sin embargo, ese patrón podría ser un patrón similar a lo que vamos a ver. Tranquilamente podría empezar a caer, lateralizar y aquí empezar. Ese podría ser un patrón de reversión. Vamos a revisar qué termina ocurriendo con el precio, pero esa es una posibilidad y sería un patrón que podríamos considerar. Eso para el gráfico de una hora. Entonces, ¿qué esperaríamos para el día de hoy? Básicamente, pues esperaríamos la consolidación de este movimiento. La continuación hasta, podríamos todavía especular que podría subir hasta 58. Ya lo tocó, así que para mí ya aquí estamos listos para bajar. Sin embargo, podría todavía el movimiento hacer algún tipo de trampita. Ustedes saben que el movimiento de Bitcoin tiene eso, que es bien volátil, así que nos puede salir con sorpresas. Sin embargo, yo aquí lo que sigo especulando, a pesar de que se ha tardado bastante, es el movimiento a la baja. Ese movimiento a la baja nos va a permitir entrar en operativas ahora sí bien interesantes, porque una vez que veamos una consolidación del precio en la parte baja, entonces ahí sí vamos a poder especular con lo que decíamos ayer. Para recordar lo que decíamos ayer, decíamos que hay un movimiento aquí del gráfico diario que pareciera que está empezando a darse. Sin embargo, en el gráfico de 4 horas todavía tenemos una posición en la que si entramos es bien peligroso. Si nosotros quisiéramos ganarnos ese movimiento, pues al final sí podría ser interesante. Es un movimiento de 8%, pero no es un punto de entrada. Esta no es una zona para estar en largos. ¿Vale? Es una zona para estar entrando en cortos. Entonces, muy atentos a no dejarse ganar del FOMO. Y si estaríamos hablando de una posible posición en largo cuando veamos posiciones, o mejor dicho, precios eh, por esta zona de aquí. Inclusive recuerden que el precio cuando está a punto de hacer un movimiento grande, digamos que puede ocurrir esto, aquí es posible que nos haga cierto movimiento trampita. Ahora sí retorne y ahí sí ya entonces nos haga este movimiento. Especulamos en el gráfico diario. Recuerden que como este es el gráfico diario, de nuevo, lo que, no es, lo que esperamos no es una velita, otra velita, no. Simplemente es una tendencia en el gráfico de una hora. Puede ser algo así. Después un patrón de reversión, como un patrón similar a este. Retesteo a la zona de abajo, un rechazo y ahora sí entonces un movimiento al alza entre los diferentes nodos de volumen importante para llegar hasta ese movimiento con, con ese patrón que nos indique el rechazo a esta zona de nuevo. ¿Por qué? Bueno, entonces otra cosa importante a tener en cuenta es que este largo, a pesar de ser bastante interesante, sí tiene bastante riesgo también si lo tomamos en mal momento. No es que llegue el precio y lo tomamos inmediatamente, porque si eso es lo que estamos planteando, entonces estaríamos diciendo que tendríamos que confirmar que el precio no siga cayendo. Entonces, por eso es importante ver patrones de reversión y no entrar simplemente por entrar, porque en caso de que no, lo que tendríamos que hacer es poner un stop loss así y ya poner entonces nuestro take profit así, que seguiría siendo una operación decente, pero no tan interesante. Entonces,
Para no tener un stop loss de esta magnitud, lo que tendremos que esperar es a ver la confirmación en temporalidades menores de que el precio ha terminado de caer. Entonces, así como aquí, cuando decidimos tomar esa operativa, aquí, exactamente en este punto, aquí, este fue el punto de entrada de esta operación en long. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el gráfico de 4 horas para entrar en el diario. Vamos a tener que esperar a ver un patrón similar a este que nos confirme el cambio de tendencia. Si no, estaríamos arriesgándonos a un stop loss bastante grande. Muy, muy, muy grande. Entonces, mejor mantener un stop loss chiquitico, más o menos así, que nos dé una operación bien interesante de un ratio de riesgo-beneficio de 6.59. Eso sí está bastante bien. Pero recuerden que todo esto lo tenemos que hacer con confirmaciones. Hay que esperar a que el precio baje primero, si es que va a bajar. Yo en este caso sí tomo el short. Este short también es peligroso porque el precio nos puede todavía hacer un movimiento alcista a los 61. Entonces, también tiene cierto riesgo este short. Sin embargo, para mí sigue siendo más interesante tomar el short que el long, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la expectativa que tenemos? Short en este momento. eh, Como este es un movimiento tendencial, es decir, estamos yendo a favor de la tendencia, entonces estamos bien. Y bueno, hay que esperar el patrón de reversión, ¿no? No vamos a entrar simplemente por entrar. Y cuando veamos aquí el patrón de reversión de la parte de abajo, ahí sí nos tomamos ese long con ganas debido a el posicionamiento que tenemos en el gráfico diario, ¿vale? Esa es entonces la expectativa que tenemos para el precio de Bitcoin. Recuerden que no podemos estar seguros de que el precio pause aquí. Es simplemente probabilidades. Lo más probable es que caiga hasta esa zona más o menos. Pero recuerden que aquí no tenemos una bola de cristal. Simplemente proyectamos las probabilidades según nuestro análisis técnico. También recuerden que tenemos un curso gratuito que vamos a seguir subiendo diariamente para que ustedes puedan irse enterando de por qué tomamos decisiones y cómo podemos analizar nosotros mismos el precio, de forma que ustedes puedan hacer sus propios análisis. Tendremos una sección básica, otra intermedia y otra avanzada, así que no se lo pierdan y recuerden dejar sus comentarios y sus likes para que yo pueda entender que les está gustando este contenido y lo pueda seguir haciendo de forma diaria. Con todo eso los dejo y espero que tengan un excelente resto de día. Nos vemos. Chao, chao.